Soy Luis Miguel Jiménez, soy veterinario y soy especialista en control de mastitis y calidad de leche. Ejerzo mi actividad por toda España y me dedico a asesorar a las explotaciones que tienen problemas con células somáticas, infecciones intramamarias, etcétera, etcétera. Y formo parte de un equipo que se llama Servet Talavera. La mastitis es la reacción inflamatoria de la glándula mamaria, tanto de los tejidos productores de leche como de los tejidos secretores de leche. Es una reacción inflamatoria que se produce como consecuencia principalmente de la entrada de un microorganismo por la punta del pezón, aunque también puede haber una reacción debido a un traumatismo, por ejemplo, pero básicamente consideramos que es frente a la entrada de microorganismos por la punta del pezón. Diferenciamos dos tipos de mastitis, por un lado la mastitis clínica y por otro la mastitis subclínica. La mastitis clínica es la que encontramos alteración en la leche y se diagnostica en la propia sala de ordeño cuando los ordeñadores tiran primeros chorros y vemos que la leche está alterada. En este caso podemos diferenciar tres tipos de mastitis, la mastitis tipo 1, tipo 2 o tipo 3. La tipo 1 es la mastitis leve, la tipo 2 es la mastitis moderada y la tipo 3 es la mastitis denominada severa o aguda. En el primer caso, una mastitis leve, que son la inmensa mayoría de las mastitis clínicas, simplemente hay alteración en la leche. La mastitis tipo 2 ya hay alteración en la leche y también hay inflamación de la glándula mamaria y puede haber dolor, puede haber calor, etc. Y la tipo 3 o la aguda es cuando hay un compromiso del estado general de salud de la vaca. Puede haber fiebre, puede haber postración, puede haber un shock, etc. Y por otro lado tenemos la mastitis subclínica, que son de mucha más duración y se pueden producir episodios de mastitis clínica intermitentes, pero puede durar durante una lactación completa. Este caso, si imaginamos un iceberg, pues sería todo lo que hay debajo del iceberg, que en realidad es el mayor problema que hay en las explotaciones, que cuando hay un aumento de recuento de células somáticas, etc. Normalmente para diagnosticar este tipo de mastitis pues necesitamos pruebas. Por un lado tenemos unas pruebas que se pueden hacer al lado de la vaca, como puede ser coger una muestra de leche, hacer un test de California y diagnosticar que ahí indirectamente determinamos que hay un aumento en el recuento de células somáticas. Y también podemos coger una muestra, ya determinar en el laboratorio un recuento celular, o lo que sería lo ideal sería coger una muestra y determinar microbiológicamente, hacer un aislamiento y una identificación del patógeno que está ocasionando esta infección intramamaria. La mastitis se produce principalmente por microorganismos. Estos microorganismos en su inmensa mayoría son bacterias, aunque también puede haber microorganismos como micoplasmas o como algas unicelulares como la prototeca, etcétera, que pueden causar infecciones intramamarias, pero principalmente están causadas por bacterias. Hay una clasificación que es una clasificación clásica que diferenciamos entre microorganismos contagiosos y microorganismos ambientales. También se pueden diferenciar, que es una clasificación un poco más correcta, entre patógenos mayores y patógenos menores. Dentro de los microorganismos contagiosos diferenciamos Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae y Mycoplasma. La característica principal de la mastitis contagiosa es que el reservorio de estos patógenos está en la ubre, en la glándula mamaria infectada, y se va a transmitir de una vaca a otra principalmente durante el ordeño, bien por un problema de una rutina de ordeño, bien por un problema en la máquina de ordeño, etc. Pero es muy importante que el reservorio principal está en la glándula mamaria infectada. Después tenemos la mastitis ambiental, que los máximos exponentes son los estreptococos ambientales, estamos hablando de enterococos y Streptococcus uveris principalmente, y toda la gama de enterobacterias, que aquí diferenciamos Escherichia coli, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas, etc.
El reservorio de estas bacterias es el entorno del animal, donde están por los pasillos, las camas, el propio cuerpo de la vaca también. Diferenciamos si hay poca higiene en las explotaciones, es ahí donde van a estar todas estas bacterias, ¿no? Y van a entrar por la punta de pezón principalmente durante el ordeño también, por problemas en la rutina, la máquina, etcétera, o bien en periodo entre ordeños. Pero aquí es muy importante que las explotaciones estén limpias y secas, claro. La clave fundamental para la prevención de la mastitis es implantar un programa de control de mastitis y calidad de leche fundamental. Desde hace muchos años está el famoso plan de los 5 puntos, que incluía la rutina de ordeño, máquina de ordeño, etcétera, pero principalmente se debe hacer una correcta rutina de ordeño, en la cual estamos haciendo una limpieza y una correcta estimulación de la glándula mamaria, es decir, una preparación de la ubre, limpiar, desinfectar bien los pezones, tirar primeros chorros, etcétera, con lo cual se van a reducir toda la carga patógena de la piel y punta de pezón, y la vaca se va a estimular para que se ordeñe lo más rápidamente posible. Un control exhaustivo del equipo de ordeño para que minimice los traumatismos a nivel de la piel y la punta de pezón y no se predisponga a que haya una mastitis, y que la propia máquina no actúe como reservorio, como vector de transmisión de patógenos. Por otro lado, tenemos un tratamiento de secado. Antes lo que hacíamos era tratar todas las vacas, todos los cuartos de todas las vacas con un tratamiento de secado, con antibiótico, pero bueno, desde hace un tiempo lo que estamos haciendo es seleccionar vacas para ver qué vacas son las que se deben tratar con antibiótico y qué vacas no. Pero el tratamiento de secado es fundamental, porque este tratamiento lo que hace es reducir todas las infecciones o reducir las infecciones intramamarias que había y prevenir las futuras para la siguiente lactación. Otro punto importante dentro del control de mastitis es la eliminación de vacas crónicas, o ya no la eliminación, sino la segregación de esas vacas crónicas para influir en que haya menos vacas que se vayan infectando, y poco a poco esas vacas hay que irlas eliminando. Esto es un punto crucial que en muchas explotaciones pues no se lleva a cabo, pero es un punto fundamental. Después tenemos una pieza importante y que está muy de moda también, la selección genética de los animales. Otro punto importante para la prevención de la mastitis es el entorno donde está la vaca. Es fundamental que la vaca, hay una máxima, que esté limpia, seca y confortable. Para ello, el estado de las camas debe ser exquisito, la vaca debe estar a gusto, que el diseño de las instalaciones no le suponga a la vaca ningún estrés, que eso como consecuencia va a ser que bajen las defensas y lo primero que va a haber es una infección intramamaria, limpieza, que los pasillos estén limpios, etcétera. Y también un punto fundamental es la vacunación, sobre todo la vacunación frente a microorganismos, frente a las bacterias coliformes, desde el punto de vista ambiental, porque esto lo que nos va a ayudar es aumentar el estatus inmunitario de la vaca y, como consecuencia, que los episodios de mastitis clínica sean mucho más leves y, por tanto, la bajada en producción sea mucho menor. Las pérdidas económicas que produce el hecho de tener mastitis principalmente es la reducción en la producción de leche. Esto es lo más importante. Es decir, desde el momento que entra una bacteria por la punta de pezón, se está produciendo menos leche y el ganadero está perdiendo dinero. Entonces, calculamos o se calcula que aproximadamente en un 66% de todas estas pérdidas por el hecho de tener mastitis viene como consecuencia de la destrucción del tejido productor de leche, que eso es lo que hace producir menos leche. Por otro lado, un coste muy importante es que debemos aumentar esa tasa de eliminación de animales por tener vacas crónicas, que están vacas infectadas y que ya no tienen un potencial productivo, el potencial productivo que deberían, ¿no? Por tanto,
debemos tener una reposición, debemos tener animales de reposición para reponer esas vacas, que esto aproximadamente pues, se calcula en un 22%. Después hay un tema importante, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, es que los costes en tratamientos, por el hecho de tener mastitis clínica o subclínica, o los servicios veterinarios, puede aumentar mucho el coste de la mastitis, y no, esto se calcula que aproximadamente en un 6% aproximadamente. Luego tenemos el hecho de que al tener una mala calidad de leche, por el hecho de tener mastitis, el ganadero va a dejar de recibir premios por calidad de leche, etcétera. Hay leche importante que se debe descartar, porque estos casos de mastitis clínica hay que descartar esa leche mientras la vaca está en tratamiento, hay que respetar los periodos de supresión, etcétera. Esto lo englobaríamos más o menos en un 5%, y luego el 1% restante lo podemos englobar dentro del trabajo extra que requiere, por el hecho de tener mastitis, pues hay que separar vacas, hay que tratarlas, etcétera. Esto es un poco difícil de calcular porque varía mucho de unas explotaciones a otras, pero bueno, el mensaje debe ser que por el hecho de tener mastitis lo que hay es una destrucción de tejido mamario productor de leche y por tanto se reduce mucho la producción. Dentro del control de mastitis, como está claro, la prevención es el pilar fundamental y tenemos como una herramienta excelente la vacunación. Lo que intentamos hacer mediante la vacunación es aumentar la defensa de la vaca, aumentar el estado inmunitario de la vaca para que la vaca tenga más resistencia a que se desarrolle una infección intramamaria. Va a tener un estado inmunitario mucho mayor. Por otro lado, lo que intentamos mediante la vacunación es que va a haber infecciones intramamarias, pero estas infecciones intramamarias van a ser mucho más leves. Esto hablando de mastitis subclínica. Y si hablamos de mastitis clínica, por supuesto, se van a considerar la mayoría mastitis clínica de tipo 1, tipo 2, y en su caso se van a evitar en su gran mayoría las mastitis de tipo 3 o agudas. Por lo tanto, la severidad de las infecciones va a ser mucho menor. En contra de lo que mucha gente pueda creer, sí que va a haber infecciones intramamarias, sí que va a haber mastitis clínica, pero van a ser en mucho menor número y de menos gravedad. La vacunación ha sido importante siempre, pero ahora que estamos inmersos en lo que se denomina One Health, pues por supuesto estamos limitando mucho el uso de antibióticos y aquí se hace mucho más patente la necesidad de usar vacunas para prevenir infecciones, y en el caso de la mastitis debería formar parte en todo caso de un buen control de control de mastitis y calidad de leche. La vacuna Mastivac previene infecciones intramamarias causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus galacti, Streptococcus viris, Streptococcus galacti y Escherichia coli. Dentro de esto son toda la gama de enterobacterias, y aquí todas las enterobacterias tienen un antígeno común que se llama antígeno J5, el cual está incluido en la vacuna Mastivac, y previene previene las infecciones intramamarias causadas por coliformes, reduciendo así la gravedad de la mastitis clínica. Va a haber infecciones intramamarias subclínicas, clínicas, pero van a ser en mucho menor número y menos graves. Y por otro lado, muy importante, también previene la aparición de mastitis causada por Trupperella piógenes, que es el agente causal de la mastitis de verano. Esta mastitis de verano normalmente se produce en vacas secas y en ovillas que no han parido, y es muy importante porque lo que se produce es una pérdida del cuarto de la vaca, y por tanto es fundamental prevenir este tipo de mastitis, sobre todo en aquellas explotaciones donde la vaca seca y las novillas están en el campo. Y por supuesto dentro de las vacas de campo es fundamental esta prevención, porque eso puede ocasionar la pérdida de un cuarto mamario
con lo cual la adaptación de ese ternero se va a perder. Nuestra experiencia personal con Mastivac pues viene de hace años y la verdad que es una experiencia muy buena. Estamos vacunando en muchas explotaciones en las cuales lo que se está viendo es que tienen mucho menos casos de mastitis. Sí que es verdad que hay casos de mastitis colibacilar, pero en un porcentaje muy pequeño hay mastitis de tipo 3, tipo aguda, con vacas caídas, etc.